Yo me entero que soy adoptado con 23 años, cuando ya había acabado la carrera de Derecho, y mi padre adoptivo estaba a punto de fallecer de un cáncer de pulmón. Estaba yo en casa de madrugada ordenando, pues buscando pólizas de seguros, escrituras de casa, y encuentro casualmente la escritura, no la escritura, la demanda. Estaba yo en casa de madrugada ordenando, pues buscando pólizas de seguros, escrituras de casa, y encuentro casualmente Yo le dije, te quiero igual, no te preocupes, en fin, luego la historia. Y una reacción psicológica muy curiosa de ese momento fue ir a mirarme al espejo. Me busqué. Vino como un fotograma a mi mente un episodio que había ocurrido a los 7 años, que fue una especie de acorralamiento o acoso que me hicieron mis primos adoptivos, los niños jugando, y me habían dicho que no me querían porque me habían recogido de la calle y que yo no era hijo, que no me había traído la cigüeña, sino que estaba tirado en la basura, poco menos, ¿no? Fue la típica pelea de niños. Vinieron enseguida los familiares, les echaron una bronca, a mí me dijeron que todo era mentira, y esa escena en la cocina de mi abuela adoptiva, mi cerebro la encapsuló, pero no lo olvidó. Y os prometo que cuando descubrí esa demanda de adopción, me vino como un flash, como un fotograma, además con unos recuerdos. Me vino yo llorando en la cocina de mi abuela y mis primos diciéndome la realidad, como niños que eran, pero vamos, con colores. Es decir, recuerdo las ollas, el color granate de las ollas viejas, los azulejos azules, el mármol, y fue impactante, porque entonces mi cerebro me dijo, mira, lo que te dijeron a los 7 años era esto y es esto, ¿no? Pero a mí fue algo como la mente humana, el subconsciente, puede guardar como un fotograma de una película antigua absolutamente real, sin haber recordado jamás en 15 años, y luego la mente te lo lanza cuando surge la verdad, ¿no? Y a partir de ahí, primero, intento luchar por encontrar mis orígenes, y me voy especializando en cómo encontrar, ¿no? Tener en cuenta que cuando yo me pongo a buscar, no teníamos derecho los adoptados ni siquiera a preguntar el año 1988, y no reconoce ese derecho a saber hasta una sentencia del Tribunal Supremo de 1999. Ha pasado muchísimo tiempo, 30 años, y hemos avanzado muchísimo, ¿no? Quizá solo nos queda el último reducto que me impide precisamente a mí encontrar, que es el reducto de algunos archivos eclesiásticos, no todos, porque algunos sí que se han abierto, en Barcelona, en Zaragoza, en Pamplona, pero todavía quedan archivos privados y eclesiales en los que no podemos acceder pese a las órdenes judiciales y el reconocimiento de la ley a nuestro favor, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. He conseguido decenas de reencuentros, hemos abierto archivos públicos, de hospitales, la administración incluso ya colabora activamente en el reencuentro de los adoptados con sus madres, pero en mi caso me encuentro con el último obstáculo, que son algunos, insisto en lo de algunos, archivos de la Iglesia. Solo me dijeron lo que les habían dicho las monjas, bueno, donde nací, lo miré en la partida literal de nacimiento, que nunca la había pedido hasta el momento, casa cuna Santa Isabel, que les habían dicho las monjas que mi madre biológica podía ser del norte de España. Por eso he buscado desde Aragón a Navarra, Galicia. Me dijeron que era una mujer del norte, y nada más. Las monjas me dijeron entonces que lo tenían, pero no me lo querían dar. No me lo querían dar ni me lo podían dar porque la ley me lo prohibía, y que las mujeres además iban allí a esconderse, que ninguna quería ser encontrada. Luego hemos conocido decenas de mujeres que quieren encontrar activamente a sus hijos, incluso hasta las que entregaron voluntariamente, y con lo cual es mentira, ¿no? Y luego, cuando la ley nos apoyó a partir del año 1999, volví a insistir. Me dijeron, entonces ya empezaron a cambiar el discurso, y ya no es que lo tenían y no lo querían dar, sino que no lo tenían. A veces decían que no lo tenían porque lo habían destruido, y a veces que no tomaban ni siquiera los datos de las mujeres cuando entraban allí a asilarse y luego dar a luz, lo cual es bastante increíble, ¿no? Ha sido un camino muy largo, hemos puesto demandas, hemos puesto querellas, la ley nos apoya, los jueces nos apoyan, pero las monjas, en concreto de Santa Isabel de Valencia, siguen diciendo ahora, antes no decían eso, que no lo tienen. Pero lo cierto es que la única mujer viva que conozco que conoció a mi madre es una madre que dio luz en Santa Isabel en abril del 65. Yo nací en mayo, y ella me comentaba, tenemos una gran amistad, y en base además a su historia he escrito uno de mis libros, Mientras duró tu ausencia, y ella me contaba que había una mujer con la que hizo amistad que dio luz un mes después, es decir, en mayo, y que era del norte, y que ella recuerda de Pamplona, de la calle Estafeta, y que se estuvieron carteando inclusive, pero claro, ha pasado tanto tiempo que solo se acuerda que tenía un apellido vasco, puede que Sancheirián, puede, y que le enviaba las cartas a la calle Estafeta a un número impar. Entonces, imaginaos, con estas pistas he intentado buscar por Pamplona varias veces, ¿no? Eso coincide con que le dijeran a mis padres adoptivos que mi madre biológica era una chica del norte joven. Entonces, con esas pistas
he hecho alguna investigación, es muy difícil. La gente ha fallecido, la calle Estafeta ha cambiado muchísimo, ya no queda ninguna casa original, son todo comercios, en fin, es complicado, ¿no? A mí me hace gracia la gente cuando ahora se desespera que dice que no se avanza. Quizá yo ya soy muy mayor y lo veo desde una perspectiva larga, ¿no? Imaginaos desde el 88, yo siempre soy optimista porque digo, la evolución ha sido brutal, brutal y positiva. Pero no se hacen las cosas en un año, ni en dos, ni en tres, se hacen en décadas. Los cambios legislativos y sociales son de décadas, o lustros por lo menos, ¿no? Entonces, de descubrir que soy adoptado en el 88 y no tener ni derecho a preguntar, 88, ahora estamos en el año 2018 y no solamente eso, sino es que además se contempla por primera vez en la ley la adopción abierta, un sueño absolutamente impensable. Adopción abierta significa que la adopción se prevé como con la posibilidad de seguir en contacto con la familia biológica del adoptado, ¿no? La evolución ha sido brutal. En el 99 se nos reconoce el derecho a conocer, pero luego la ejecución de ese derecho yo me he encontrado hasta casos anecdóticos, como por ejemplo el abogado de la Diputación Foral de Navarra, que decía que el derecho a conocer los orígenes biológicos no era un derecho a conocer a la madre. Eso me lo argumentó delante de un juez. Y digo, entonces, ¿es derecho a qué? A conocer tu ADN. Es decir, quiero decir, ha habido incluso un enfrentamiento con la administración activo en muchísimas comunidades que se ha ido venciendo con demandas judiciales, reconociendo derecho, una detrás de otra, y que ha costado a que ahora el clima social es que se ve casi como hasta normal que un adoptado tenga derecho a conocer a su madre biológica. Pero para llegar a esa normalidad han tenido que vencerse muchos tabús y han tenido que ganarse muchas sentencias, una detrás de otra, ¿no? Diputación de Valencia, tuve que poner una denuncia contra los encargados de la Diputación porque decían que no habían libros en los que pudiese constar el nombre de la madre. Les tuve que denunciar y se sentaron delante del fiscal, ¿no? Después, el presidente de la Diputación decidió que después de eso los libros se podrían examinar libremente por cualquiera sin necesidad de orden judicial. Quiero decir, todo esto ha sido lento. Insisto, nos queda el último reducto de algunas instituciones religiosas que se oponen a entregar los datos. Fijaros que incluso las comunidades autónomas, dentro de sus organismos de bienestar social, han creado incluso estamentos o organismos que ayudan a encontrar a las madres. Quedan los archivos privados. Los archivos privados, sobre todo los de carácter eclesial, que se siguen ocultando, ¿no?, a algunos. Pero la evolución ha sido importante. Y sobre todo, ha habido un cambio en la visión de la sociedad y es cuando cada vez más en mi despacho me vienen con partidas literarias de nacimiento de que digo, tú no eres adoptado, tú eres hijo biológico de tus padres. De, no, que soy adoptado, que me han reconocido que no son mis padres. Y entonces digo, caramba, no siempre se daba una adopción. A veces, y es cuando yo calculo de los 300.000, a veces en un 10 o un 15% de casos que llegan a mi despacho en 20 años, la adopción se enmascara como nacimiento biológico. Cada vez más. Y digo, aquí pasa algo. La adopción no era tan clara en los años 60, 70, 80 como yo pensaba. Había muchos casos en los que las madres luego además me reconocen, dicen, no, yo no di voluntariamente, a mí me obligaron o me engañaron, ¿no? Y es cuando surge el descubrimiento de que esa adopción que se daba en España hasta los años 90 permitía un tráfico de niños, porque era una adopción privada en la que el Estado no comprobaba el origen del bebé, con lo cual todo lo que se puede vender, se vende, por desgracia. En el 87 cambia la ley de adopción y el propio preámbulo de la ley explica la adopción como está planteada ahora en España hasta los años 90 promueve el tráfico de niños. Por lo tanto, vamos a cambiarla y a partir de entonces es la administración la que controla el origen del niño. Hasta entonces lo comprobaba ¿quién? La monja, el médico o el encargado de la institución donde se nacía. Hay cuatro supuestos, es muy importante porque hay mucha confusión. Tú puedes ser adoptado aparentemente legal, con un juez que interviene, un notario que interviene, pero luego cuando llegas a la madre, ¿cuántas madres he encontrado que han dicho no tenía ni idea que estaba vivo? Y sin embargo la adopción aparenta legalidad, pero claro, el consentimiento de la madre no lo controlaba más que la monja encargada del establecimiento o el médico encargado del hospital. Por lo tanto, no lo podemos saber hasta que no encontramos a la mujer. Al mismo tiempo, una persona que es inscrito como hijo biológico falso, es decir, no hay adopción
y puede darnos la sospecha de que eso es un robo, podemos encontrar a la madre y decir, sí, yo lo entregué porque quise. Pero luego, cuando una madre entrega a su hijo, los que lo cogen dicen, no voy a hacer adopción, voy a decir que es mío. ¿Mm? Pero ahí no hay robo, hay falsedad en el documento público al decir que un hijo es tuyo sin serlo, ¿no? Con lo cual, no todos los hijos falsos son robados y no todos los adoptados son hijos entregados voluntariamente, ni muchísimo menos. Puede ser robado o entregado voluntariamente y puede ser adoptado con apariencia de legalidad o hijo falso, ¿no? Hay 4 supuestos. Presentamos una denuncia colectiva en 2011 con 261 casos y el fiscal general dice, ordena a todos los fiscales provinciales de toda España a que investiguen todas las denuncias que les lleguen. El fiscal abre una investigación en la que no puedes tener ni abogado ni procurador y si el fiscal estima que hay indicios de delito, lo debe enviar al juez de instrucción. Vamos, yo diría que ahí fiscales que hayan enviado al juez de instrucción las denuncias presentadas en fiscalía por los afectados no habrá ni un 1%. O sea, en fiscalía se han cerrado prácticamente el 99%, con una investigación muy somera. Las que se han puesto directamente en el juzgado de instrucción también se han cerrado prácticamente el 80%. Algunos jueces me consta que han investigado bastante y otros prácticamente no han investigado nada o directamente han dicho estos delitos han prescrito. Luego está la discusión si han prescrito o no han prescrito. Pero las investigaciones han sido muy someras. Hay 3 posibilidades. No haber indicio de delito, que hay pocos, sobre todo no haber, están muertos todos los posibles imputados, cuando en derecho penal español cuando no puede haber acusado no hay caso. O sea, puedes decir, sí, hay un delito, está claro que aquí hubo una sustracción de un bebé, hay una falsedad, pero es que el médico, la monja, el enfermero, el ATS, todos, no encuentro a nadie, han muerto todos. Por lo tanto, al no haber a personas a las que imputar, se cierra el caso, ¿no? También todo esto es muy relativo porque personas a las que imputar puede haber fallecido el médico o la matrona, pero a lo mejor el encargado del hospital, el director, el conserje, es decir, alguien más habría encubriendo ese robo, ¿no? No se busca bastante desde mi punto de vista. Y luego la falta de pruebas también, a veces no hay pruebas. La prescripción también hay un doble criterio. Hay algunos magistrados que opinan que los delitos, incluso el de detención ilegal, que se equipara al de sustracción de los niños, cuenta a partir de que el sustraído tiene 18 años, con lo cual casi todos han prescrito ya, porque casi todos están buscando, la prescripción son 10 años, por lo tanto casi todos pasan los 28 sobradamente. Y la tesis que yo acepto y muy defendida también, incluso por el fiscal general del Estado en su circular del 2012, es que la prescripción cuenta desde que tú te enteras que eres un niño robado, porque antes no puedes hacer nada. Entonces esta tesis es la que se apoya cada vez más mayoritariamente. Cuando una persona tiene indicios o sospechas de que puede ser un niño robado, o una madre piensa que se lo pueden haber robado, solo desde ese momento cuenta el plazo de prescripción. Aquí hubo una limpieza política, indudablemente en los años 40, instada por el psiquiatra Vallejo Nájera, que se inspiró en teorías nazis de la pureza de la sangre española y quiso eliminar a los niños hijos de las comunistas y republicanas. Esto es innegable y pasó, pero no pasó como robo de niños. Fue un decreto franquista que dijo a los hijos de las republicanas se los quitamos, porque los consideramos como niños abandonados y se los quitamos, porque hay que limpiar el gen comunista, el gen también. Y esto pasó años 40, pero hubo un momento en que ya no habían republicanas embarazadas en las cárceles. Entonces, en base, esta primera limpieza política, que era claramente política y fue un tema político, se convirtió en base a la falsa moral nacional catolicista de que el sexo es malo, con el catolicismo malentendido, y que las mujeres que tenían sexo siendo menores de edad o fuera del matrimonio eran pecadoras, había que ayudar y redimir a esas pobres chicas dándoles medios para que no abortasen y que sus hijos, frutos del pecado, fueran entregados a familias católicas. Bien, esto es un tema más social o moral. El problema es que se viste también de un intercambio económico, con lo cual cuando esta ayuda supuestamente moral, con una moral malentendida, en vez de ayudar a la mujer a quedarse con su hijo y darle recursos, se le quita al niño y se cobra por ese niño, se convierte en un negocio, ¿no? Y un negocio del que se lucran además médicos y monjas o instituciones religiosas. ¿Por qué?
porque gran parte de las casas cuna donde acudían estas chicas, o eran obligadas a acudir, eran de carácter religioso. Y es innegable que se han pagado miles de millones de pesetas por niños. Es decir, y esos miles de millones de pesetas acababan en los bolsillos de los médicos y de los encargados de esas instituciones que se lucraban, era un lucro. Entonces se creó lo que la ley dijo en el 87. Hay una mafia de compraventa de bebés. Hay una mafia de compraventa de bebés porque el Estado no controla el origen real del niño. Y por esos niños que se entregan a adopción se está cobrando. Es un delito de lesa humanidad, porque el Estado permanece inactivo ante unas circunstancias o una práctica delictiva que está afectando a miles de ciudadanos. El primer acto que hizo el Estado para intentar evitarlo, quizá tarde, fue en el 87 cuando cambió la ley de adopción en el 87. El Parlamento Europeo ha investigado, ha dado sus recomendaciones. Estrasburgo está cerrando los primeros casos que están llegando porque lo están manifestando que no se están vulnerando los derechos fundamentales, pero desde un punto de vista muy técnico, como diciendo que como el tema está abierto en España, porque los archivos no son definitivos, pues Estrasburgo está diciendo es una cuestión de los tribunales españoles y los asuntos no los tienen cerrados, están con archivo provisional, es la trampa. Y también hemos llegado a la ONU. La ONU hizo una investigación general por el tema de las desapariciones forzadas durante el franquismo, donde se incluyó esas primeras desapariciones, esa limpieza política de la que he hablado antes, de los años 40. Y también la ONU ha empezado a investigar un primer caso particular. Ha abierto un primer procedimiento ordinario por una desaparición de un caso particular en España, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Esto ya ha ocurrido. Yo tengo puestas mis esperanzas en este procedimiento porque la ONU ya ha pedido explicaciones al Estado español de por qué no ha investigado un caso particular, incluso en el que el propio fiscal español había exigido que se realizasen unas pruebas que no se han realizado. Solo en mi despacho de adoptados, no digo robados, digo adoptados que han encontrado, pues habremos resuelto más de 200 casos. Es decir, vamos a ver, quizás se confunde un poco el tema de niños robados con adoptados, pero adoptados que buscan y ya no necesitan un abogado. Hay muchas comunidades que tienen un servicio de ayuda en la búsqueda de orígenes biológicos y están habiendo reencuentros. Lo que pasa es que no tienen la trascendencia mediática, pero adoptados que encuentran, vamos, ahí yo diría, me atrevería a decir que miles. Encontrados robados personalmente, hablo muy directamente, no de lo que he oído por ahí. Yo no conoceré, que hayan pasado por mi despacho, más de media docena. La madre no sabía ni siquiera que estaba vivo. Estoy hablando de una cantidad importante porque yo soy un abogado que llevo algunos casos. Y ahora mismo hay 27 o 30 asociaciones en toda España que está ayudando a encontrarse a la gente. Ahora mismo encontrar no es demasiado complicado, cada vez más es necesario. A veces todavía algunas instituciones piden orden judicial por cubrirse las espaldas respecto a la ley de protección de datos. También entiendo a veces que aunque se nos reconoce el derecho a saber, el hospital tiene miedo que si luego la madre supuestamente entregó en el anonimato, porque entonces la madre tenía derecho a ocultar su identidad, claro, ahora dicen, si yo te doy los datos de una señora que en su día se ocultó bajo protección legal, luego me pueden meter en un lío, y más con la ley de protección de datos. Si me lo dice un juez, te lo doy. Con lo cual, sí que muchas veces se nos exige una orden judicial. Pero es una orden judicial muy fácil de conseguir porque la ley es clarísima, ¿no? Entonces, con esa orden judicial, el hospital entrega los datos. Y a veces los datos los tienen instituciones religiosas que sí que colaboran. He puesto el ejemplo de Barcelona, Casa Cuna Santa Isabel, religiosas siervas de la Pasión. Claramente Sor Milagros me dijo, no quiero darlo, porque yo pienso que no tengo que darlo, pero si un juez me lo pide, lo daré, y lo dio. La evolución ha sido brutal. O sea, a mí cuando alguien se desespera y me dice es que no hacemos nada, y digo, pero es que estáis mirando desde... Primero, quien dice no hacemos nada, digo, ¿tú has ido al juzgado a poner una denuncia? Y la mayoría de gente no ha ido. O sea, hay mucha... Yo en las víctimas, con todo el cariño que les tengo, noto mucho, házmelo. Es el Estado quien tiene que buscarme a mi familia. Y digo, vale, pero el Estado tiene unos organismos que son los jueces y tribunales, y si de los 300.000 afectados, o 100.000, o 150.000,
no hubieran solo 3.000 denuncias, habrían más Eduardos Vela. Y la gente dice, no, es que no tengo dinero, pide abogado de oficio. ¿Que te lo dan? Si realmente no tienes dinero, pide abogado de oficio. Y aquí es una crítica sana. Todos no solo tenemos que protestar, sino que tenemos que actuar. Yo llevo 30 años buscando a mi madre. Y más que he hecho yo, que ya no se me ocurre nada más, y no la encuentro, pero no paro de hacer cosas. Y me cuesta tiempo y dinero. Entonces, hay que actuar con todo, todo vale, todo vale. Vale una manifestación, vale una conferencia, vale un libro, vale un documental. Cada uno tiene que aportar, pero sobre todo cada uno tiene que buscar. Y yo lo digo con todo el cariño que del mundo y con todo el respeto. Y a todo el mundo se lo digo. Si no tenéis medios, pedir abogado de oficio que os lo pondrán y denunciar y seguir hasta el final y llegar hasta Estrasburgo. Porque a lo mejor así, obligándoles a investigar, investigan más. Además lo dijo Gallardón. A mí me dolió mucho. Dijo, es que cuando las familias, el fiscal les archiva la investigación, no siguen adelante porque saben que es verdad, que no hay delito. Y digo, no, te equivocas. Es porque no pueden gastarse 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros en un abogado para que siga adelante con la investigación. Y encima me contestan, es que no hace falta abogado para ir al juzgado de instrucción. Digo, sí, pero si en el juzgado de instrucción quien tiene que impulsar la investigación es el mismo fiscal que lo acaba de archivar, nos vamos a encontrar en las mismas. Entonces, sí que yo reprocho al Estado, y lo hemos pedido muchas veces, que debería haber abogados gratuitos para todas las personas y potenciarlo. Es decir, vayan al juzgado a investigar, pero no solos, no solos, por favor, sino con un abogado detrás diciendo, hagan esta prueba. Y siendo pesados, con un profesional que acompañe de la mano a la persona hasta Estrasburgo, si hace falta, o hasta la ONU. Hay que seguir peleando y el Estado tiene que apoyar más. ¿Sí? Tiene que apoyar a investigar y a poner los medios para que los jueces puedan investigar. Pero veo una ventana abierta, se ha evolucionado mucho y yo espero que en los próximos 5 años el salto siga dándose de la misma forma que se ha dado en estos últimos 30, que se ha evolucionado efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que se llegará lejos y que dentro de una década será muy fácil encontrar y se resolverán los casos. Pero necesitamos tiempo y no desesperar.